Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dori Figueroa, soy médica psiquiatra, magíster en salud mental y en esta oportunidad eh, les voy a hablar sobre funciones psíquicas superiores, específicamente sobre la conciencia, el juicio, el pensamiento y la inteligencia. Las funciones psíquicas superiores son capacidades mentales que permiten al ser humano pensar, aprender, comunicarse y reaccionar ante el mundo. Son funciones que son específicas y exclusivas del ser humano y la desarrollamos a partir de la interacción social. En este módulo 3 nosotros vamos a enfocar nuestro aprendizaje en las funciones de la conciencia, el pensamiento, el juicio y la inteligencia. Pero siempre vamos a tener en cuenta que nuestro aparato mental funciona en forma de una red, digamos, o sea, esta diferenciación en conceptos, definiciones y exploraciones individuales tienen que ver más que nada con una concepción teórica para poder evaluarlas, digamos, o sea, pero en realidad las funciones mentales están todas integradas y funcionan como una red. Vamos a hablar de lo que es la conciencia. La palabra conciencia viene del latín que significa conscientia y hace referencia a la palabra conocimiento que tenemos, sería el conocimiento que tenemos de todos los estímulos que percibimos, tanto del mundo exterior como de nuestra propia mente, o sea, el propio contenido mental que nosotros generamos. La conciencia es la primera función psíquica que uno siempre debe evaluar en una persona. Ver si está afectada, ¿no es cierto? Todo el resto de las funciones psíquicas dependen de la conciencia, o sea que si la conciencia está afectada, vamos a notar que también se alteran las otras funciones mentales. Por eso es como una superfunción que engloba a todas el resto de las funciones mentales y si está alterada, se altera todo el funcionamiento mental. Existen muchas definiciones de lo que es la conciencia, como por ejemplo la percepción de la propia capacidad de respuesta ante los estímulos, eso dice el diccionario de enciclopedia médica. También la propiedad de darse cuenta de nuestra propia existencia, de nuestras condiciones, de nuestras sensaciones, de nuestras operaciones mentales, de nuestros actos. Es como saber y tener conocimiento de todo esto, ¿no es cierto? Que por ahí eso, a diferencia de otras especies, pensamos nosotros que el resto de las especies no la tienen. O sea que es una propiedad humana. Para evaluar el estado de la conciencia en la práctica existen dos acepciones. Cuando vamos a evaluar la conciencia de un paciente, tenemos que tener en cuenta dos aspectos, como les decía. La conciencia, o sea, el conocimiento que tiene esa persona de todo lo externo, o sea, de su contexto, de su entorno y de sí mismo, que esa sería la conciencia o el conocimiento que tenemos del mundo externo, de la capacidad de captar a través de los órganos de los sentidos todos los estímulos externos. Y también tenemos que tener en cuenta el conocimiento o la conciencia del yo, se llama, que tiene que ver con la capacidad de captar nuestro propio mundo interno, o sea, nuestro propio contenido mental. Y esta capacidad de captar nuestro propio contenido mental es lo que nos da un sentido de integridad, de identidad de quienes somos, ¿sí? En general, las alteraciones de la conciencia suelen asociarse a patologías orgánicas cerebrales o trastornos orgánicos, aunque no siempre. Pero en general uno cuando evalúa y considera que hay una alteración de esta función psíquica, debe pensar en un trastorno orgánico, ya sea cerebral o del resto del organismo. Con respecto al tema de las alteraciones,
vamos a diferenciar todo lo que forma parte de la psicopatología de la conciencia. Y esto tenemos que tener en cuenta, como le decía, estos dos aspectos: las alteraciones de la conciencia de lo externo a uno mismo y las alteraciones de la conciencia del yo. Les señalo cada una y después hablamos específicamente de cada alteración. Con relación a la conciencia de lo externo, podemos tener alteraciones en el estado de vigil, que eso se llama también arousal, ¿sí? Y también alteraciones en la claridad o en el campo de la conciencia. Ambas condiciones nos permite captar o no de manera óptima el mundo exterior. Y por otro lado tenemos las alteraciones de la conciencia del yo, que ahí podemos diferenciar conciencia del yo corporal, donde están las agnosias o asomotognosias y la despersonalización, y conciencia del yo psíquico o mental, donde tenemos la desrealización y el trastorno de la identidad del yo. Bueno, en esta diapositiva, solamente para que vean esta diferenciación que recién estábamos haciendo con respecto a las alteraciones de la conciencia del yo. Dentro de la psicopatología de la conciencia tenemos, como les decía anteriormente, las alteraciones del conocimiento del mundo externo. Y acá tenemos que diferenciar las alteraciones del estado de vigilancia o estado vigil o arousal, también llamado así, que tiene que ver con esta capacidad cualitativa del nivel de conciencia, ¿sí? Y el nivel de conciencia varía de forma fisiológica desde la vigilia hasta el sueño, ¿sí? Pudiendo verse este rango alterado por patologías que provocan alteraciones en el sistema neurológico. Tradicionalmente se habla de 4 niveles de alteraciones de la conciencia, ¿sí? El estado de alerta, ¿no es cierto?, que en donde el paciente está orientado, responde bien a los estímulos verbales, a los sensitivos, está conectado con su entorno. Después entramos ya en un estado letárgico, que es un estado donde hay somnolencia, confusión, el paciente le cuesta pensar con fluidez, aunque sale si uno lo estimula verbalmente o sensitivamente, puede responder, ¿no es cierto? Este estado de letargo incluso puede verse a veces en situaciones normales en relación a una fatiga extrema, ¿no es cierto? Después entramos ya en un nivel de estupor, donde el paciente atiende momentáneamente a estímulos muy vigorosos, uno sacude, le habla fuerte, y ni bien termina el estímulo, vuelve a su estado anterior, digamos, o sea, vuelve a estar como dormido. Sus respuestas verbales son lentas y muchas veces incoherentes. Luego tenemos el estado comatoso, que ya es el grado máximo de alteración del nivel de conciencia, donde hay una desconexión total del medio que rodea al enfermo. La sensibilidad y la motilidad están disminuidas al máximo, o sea que uno puede estimular verbalmente o a través del tacto, y la persona no responde a ningún estímulo, ¿sí? Obviamente no hay respuestas verbales, o si hay son mínimas e incomprensibles. Es el estado más profundo, como les decía, de alteraciones del nivel de conciencia. No hay respuesta hacia el dolor. Pueden estar suprimidos los reflejos corneales, el pupilar, el faríngeo y el osteotendinoso. Con respecto a las alteraciones de la claridad y campo de la conciencia, tenemos que diferenciar las alteraciones de la claridad de la conciencia, que se dan principalmente en cuadros orgánicos que afectan al sistema nervioso, como por ejemplo intoxicaciones, alteraciones del metabolismo como cetoacidosis diabética, alteraciones del medio interno, traumatismos, sobre todo traumatismos de cráneo,
uso de ciertos psicofármacos que pueden alterar también el nivel de conciencia, ¿sí? Entonces, en esta alteración de la claridad podemos distinguir cuadros como por ejemplo el cuadro confusional agudo o delirium, también es otra forma de llamarlo. Por favor, acá una acepción, no es lo mismo delirium que delirio, que delirio ya vamos a ver más adelante que es una alteración del pensamiento y de las ideas. Acá estamos hablando de una alteración del nivel de la conciencia, que tiene como característica el inicio agudo, hay una fluctuación de este nivel de conciencia, hay una incapacidad para mantener o dirigir la atención y este cuadro puede acompañarse de confusión, desorientación, agitación o letargo. Este cuadro suele presentarse en determinadas patologías en personas sobre todo de la tercera edad, por ejemplo, pacientes con neumonía de la tercera edad, con infección urinaria, comienzan a cambiar su comportamiento, su discurso y se observa esta fluctuación del nivel de conciencia, o sea que pueden estar un poco despiertos, dormidos, o sea, el nivel de conciencia está alterado, ¿sí? Después tenemos los cuadros confuso-oníricos, que se trata de cuadros muy similares al cuadro anterior, como el cuadro confusional agudo, pero acá se agregan alteraciones de la sensopercepción, por ejemplo, alucinaciones e ilusiones, y alteraciones severas de la conducta, ¿sí? O sea, sería como un cuadro confusional agudo, pero con un componente de alteraciones sensoperceptivas más profundo. En cuanto a las alteraciones del campo de la conciencia, hay determinadas alteraciones que se caracterizan por limitaciones en la extensión o la capacidad de captar estímulos externos por la conciencia, ¿no es cierto? Y acá diferenciamos los cuadros crepusculares, que consisten en un estrechamiento del campo de la conciencia con disminución puestas a estímulos externos y pensamientos confusos en grado variable en que el paciente enfoca exclusivamente su atención a determinadas vivencias interiores y por lo tanto se enfoca en algo específico y disminuye la atención hacia su entorno. Estos cuadros generalmente duran pocos minutos y suelen finalizar con un estado de letargo o de sueño y generalmente hay amnesia con respecto a lo que estaba viviendo esa persona cuando estaba despierta. Este tipo de sintomatología se da principalmente en trastornos orgánicos cerebrales, como por ejemplo traumatismo encefalocranianos, padecimiento de una crisis epiléptica. También se dan en trastornos del sueño, ¿no es cierto?, en sonambulismo, parasomnias, terror nocturno, en otros cuadros que son trastornos asociativos, que esto ya estamos hablando de cuadros de índole psiquiátricos, ¿no es cierto?, como por ejemplo la histeria de disociación, los trastornos de identidad disociativa, amnesia disociativa, que por ahí son cuadros que se ven mucho más en películas que en la realidad, digamos, pero bueno, están descritos, digamos. Y también suele ser frecuente en personas que han vivido una situación traumática muy intensa. Con respecto a las alteraciones que tienen que ver con la conciencia del yo, podemos diferenciar las alteraciones de la conciencia del yo corporal y las alteraciones de la conciencia del yo psíquico. En cuanto a las alteraciones de la conciencia del yo corporal, la persona percibe mal su físico, digamos, o sea, ya sea totalmente o de manera parcial. Acá, por ejemplo, se describe lo que es la asomatognosia, que es la falta total o parcial de conciencia del cuerpo, que se presenta en trastornos orgánicos cerebrales, y la nosognosia, que es la incapacidad de conciencia para percibir y reconocer una enfermedad que uno mismo padece.
Por otro lado, tenemos las alteraciones del yo psíquico, donde la persona percibe mal su realidad psíquica, ya sea de manera global o de manera parcial. Es como hoy decíamos que una de las funciones de la conciencia tiene que ver con darnos una propia identidad, una coherencia, una biografía. Se pierde, se irrumpe esa identidad. Y aquí podemos distinguir dos cuadros, digamos, o síntomas: la despersonalización y la desrealización. La despersonalización es una sensación que experimenta la persona como de extrañeza con respecto a su propia realidad psíquica, o sea, su propio contenido mental. Generalmente este tipo de cuadros va acompañado de angustia y mucho miedo, ¿sí? Por otro lado, la desrealización es la sensación de extrañeza de un ambiente, o sea, del exterior, que generalmente era habitual. Es como que se desconoce el entorno donde uno en general siempre estuvo, digamos, o sea, que es conocido. Estas sintomatologías son comunes en los cuadros que conllevan ansiedad patológica. También en la depresión, en la intoxicación por determinadas drogas, en la fatiga extrema, etc. Continuamos con la definición de pensamiento y luego juicio e inteligencia. Con respecto a la definición del pensamiento, es una capacidad que tenemos únicamente los seres humanos de poder formar ideas, representaciones de la realidad en nuestra propia mente y poder relacionar unas con otras. También se dice como que el pensamiento son las ideas que forman la propia mente, ¿sí? Mediante el pensamiento nosotros podemos crear, podemos evaluar, podemos planificar, imaginar, etcétera, 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 todas estas funciones que son propias del ser humano. El concepto de pensamiento hace referencia a procesos que son obviamente procesos mentales, voluntarios o involuntarios, mediante los cuales la persona desarrolla sus ideas acerca de determinado tema o entorno o de sí mismo, ¿sí? El pensamiento es una actividad global del sistema cognitivo donde intervienen otras funciones psíquicas como por ejemplo la memoria, la atención, los procesos de comprensión, aprendizaje, información, etcétera. El pensamiento es una capacidad y una experiencia que solamente la percibe la persona y es totalmente subjetiva, ¿sí? Podemos diferenciar tres tipos de pensamientos normalmente: los pensamientos primarios o inconscientes, que no son sistemáticos, son como ese contenido que uno permanentemente evoca involuntariamente, ¿no es cierto?, a la conciencia, que pueden tener que ver o no con la vivencia que uno está teniendo en ese momento. No le da importancia al tiempo, es ilógico, y no tiene una conexión con lo que estamos viviendo en ese momento en la realidad, ¿sí? Este es un pensamiento normal, primario, involuntario e inconsciente. También tenemos la imaginación, que es lo que nos permite predecir ciertas situaciones o efectuar planes a futuro, ¿no es cierto?, que no han sucedido. Y esto obviamente va desde la creación de una obra de arte o a planear el día siguiente, digamos, o sea, es esta capacidad que tenemos de poder futurizar, ¿no es cierto?, o poder crear algo nuevo. El otro tipo de pensamiento que es muy importante, que es el pensamiento, así como al otro le llamábamos primario o involuntario, el pensamiento secundario o voluntario o racional. Este tipo de pensamiento es ordenado, se guía por la lógica y está conectado con la realidad, ¿sí? Generalmente busca evaluar las opciones del presente y siempre está dirigido hacia una meta o un objetivo específico.
Generalmente en la conciencia hay un tipo de idea principal que nosotros llamamos como la idea directriz, la idea protagonista, a partir de la cual se organiza el resto del contenido. Esta idea directriz es la idea que marca una finalidad y un curso del pensamiento. Para poder evaluar esta función psíquica en las personas, es importante que nosotros tengamos en cuenta que el pensamiento lo diferenciamos en un curso o estructura del pensamiento y en un contenido, como la palabra misma la dice, es toda esa información que contienen estos pensamientos. El curso entonces está en relación a cómo se estructura o se forma ese pensamiento, y el contenido tiene que ver con la ideación, o sea, la capacidad de las personas de interpretar y explicar sus propias experiencias internas e externas. Las alteraciones, dentro de las alteraciones del curso, o sea, de la forma del pensamiento, vamos a diferenciar la taquipsiquia, la bradipsiquia, disgregación, incoherencia, perseveración, bloqueo del pensamiento y prolijidad. Ahora vamos a ir en detalle con cada uno. Dentro de las alteraciones del contenido del pensamiento tenemos los que son las ideas sobrevaloradas, las ideas fijas, las ideas delirantes y las ideas obsesivas. Vamos a profundizar un poco qué características tienen cada una de estas alteraciones. La taquipsiquia entonces es una alteración de la estructura o curso del pensamiento y tiene como característica la aceleración del pensamiento, ¿sí? Los procesos mentales son mucho más rápidos y la persona se da cuenta de esa velocidad en la que aparecen en su conciencia las ideas. Este tipo de alteración, ¿no es cierto?, la taquipsiquia, puede llegar a un grado extremo como en los cuadros de manía, que son cuadros emocionales donde hay mucha excitación psicomotriz y la persona tiene tanta aceleración del pensamiento que llega a lo que es la fuga de ideas, que tiene una ya pérdida de la idea directriz, o sea, ya la persona no puede organizar como una idea principal y en base a ese construir su discurso, ¿no es cierto? O sea, que es muy incomprensible. Y este tipo de condiciones se puede observar en las patologías como la manía. Por otro lado, dentro de las alteraciones del curso del pensamiento está la bradipsiquia, que es un trastorno psíquico que abarca también la atención, la memoria y el lenguaje, y se conoce como la lentificación del pensamiento. El pensamiento fluye muy despacio, con mucha lentitud, ¿no es cierto? O sea, y eso externamente uno ve una persona que le tarda, uno le hace una pregunta y tarda en responder o no contesta las preguntas, ¿sí? Y así como el ataque psique era característica de la manía, este tipo de alteración se puede ver en los cuadros depresivos. Otra alteración del curso del pensamiento es la perseveración del pensamiento, que es una repetición insistente de frases que están relacionadas siempre con un mismo tema, ¿sí? Es como que la persona se queda anclada con una idea y de la que no puede salir, digamos. O sea, generalmente puede presentarse en personas con esquizofrenia, personas con un trastorno obsesivo compulsivo y también en algunos casos de epilepsia. Otra alteración del curso del pensamiento es la disgregación. La disgregación del pensamiento es una desorganización de la forma en que estructura la persona su pensamiento, en donde básicamente se puede entender una frase que diga, una oración que diga, pero hay una pérdida de la idea directriz porque una frase no tiene que ver con la otra, entonces se pierde el sentido, ¿sí? Generalmente son frases cortas, la gramática de la oración está correcta, pero la persona habla y uno no le encuentra un sentido.
Este tipo de alteraciones son características de los cuadros de psicosis y de intoxicaciones con sustancias psicoactivas. Un grado más extremo de la disgregación es la incoherencia. La incoherencia consiste en que ya la persona tiene una incapacidad de poder formar hasta frases. O sea, la disgregación puede formar frases, pero esas frases entre sí no tienen ninguna relación o no son comprensibles. En cambio, en la incoherencia, la persona ya ni siquiera puede estructurar una frase. Y este tipo de discurso de alteración del pensamiento es propio de los cuadros de intoxicación por sustancias psicoactivas. Seguimos con otra alteración del curso del pensamiento, como es el bloqueo del pensamiento, que es una interrupción parcial o total de lo que uno podría estar pensando o diciendo. Este popular dicho como me quedó la mente en blanco, como que de repente no podemos tener acceso al contenido de nuestra mente, ¿no es cierto? Este tipo de alteraciones se puede ver en trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, también en pacientes que padecen epilepsia y también en pacientes con trastorno de estrés postraumático. El pensamiento prolijo es un tipo de pensamiento en donde la persona no tiene problemas para constituir el pensamiento, tener una estructura que la puede construir con facilidad, pero el discurso se torna muy redundante en detalles. Y esto hace que también la comprensión sobre todo de la idea directriz haga de que para el receptor de su mensaje sea muy difícil ver para dónde va, o sea, porque son personas que te empiezan a relatar, por ejemplo, un hecho, sufrieron, por ejemplo, un accidente en la vía pública y se van por y ahí enfrente había un kiosco y el kiosco tiene un cartel y el cartel fue hecho por fulano de tal y fulano de tal hace tal cosa, o sea, dan tantos detalles que se torna incomprensible porque uno pierde el hilo, ¿no es cierto?, del objetivo por el cual te está transmitiendo ese mensaje. Este tipo de pensamientos pueden presentarse en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, en pacientes con epilepsia y pacientes con un trastorno generalizado del desarrollo. En relación a las alteraciones del contenido del pensamiento, vamos a diferenciar, como hablábamos hoy, las ideas sobrevaloradas, las ideas fijas, las ideas delirantes y las ideas obsesivas. Las ideas sobrevaloradas tienen como característica que la persona le da un tenor y un valor a determinados factores externos que no se sujetan a ninguna crítica o duda, digamos. O sea, esto se puede ver mucho por ahí en las personas fanáticas, ¿no es cierto? O sea, que representan algo y no pueden entrar en discusión porque no hay forma de que critique esa idea, ¿no es cierto? Este tipo de ideas limita también al sujeto tanto en sus actividades como en su desarrollo. La persona no considera que le dé más importancia de lo habitual a esas ideas, lo que muchas veces provoca el malestar del observador. Ahí en la imagen vemos como una persona ya anciana todavía puede estar influida, ¿no es cierto?, por determinadas vivencias a la que le dio un valor más estimado de lo que debería ser y cómo transcurrido el tiempo siguen contaminando su forma de procesar su identidad, sus vivencias, etcétera. Las ideas fijas son cuando alteraciones del contenido, ¿no es cierto?,
donde la persona no puede cambiar o permanentemente regresa a una determinada temática en cuanto a su idea directriz. Le cuesta cambiar de tema, como que todo el tiempo está pensando en el mismo tema. Por ejemplo, muchas veces este tipo de ideas se ven en pacientes con cuadros obsesivos compulsivos, en pacientes con trastorno de pánico, que muchas veces tienen como esta idea que algo le está pasando en el cuerpo, que se pueden morir, que se pueden enfermar, y al paciente le cuesta cambiar el foco de conversación o de temática en relación a este tipo de ideas fijas. En cuanto a las ideas obsesivas, los pensamientos aparecen en el campo de la conciencia de manera involuntaria, de manera intrusiva. Generalmente las ideas tienen un contenido muchas veces no incoherente, sino que no tiene mucho sentido, o que la persona desde su racionalidad las interpreta como ridículas, pero aparecen en el campo de la conciencia del individuo. Como el individuo con un trastorno obsesivo compulsivo tiene el juicio de realidad conservado, las cuestiona y las puede identificar como inadecuadas e inútiles, que no tienen ningún tipo de aporte en relación a algún fin, pero aparecen en su conciencia, generan mucho malestar a nivel emocional, llegando a un extremo donde la persona siente un cansancio mental. Pero acá la persona tiene el juicio de realidad conservado, por lo tanto las padece, pero las reconoce, digamos. O sea, este tipo de ideas obsesivas van generalmente acompañadas de la realización de rituales, ¿no es cierto?, como para poder contrarrestar esto que le genera estas ideas obsesivas. Y por último, en relación a las ideas, la psicopatología del pensamiento con relación a los contenidos, vamos a hablar de las ideas delirantes. Las ideas delirantes son ideas que se caracterizan porque la persona tiene un padecimiento de su juicio de realidad o de la capacidad de discernir entre lo que puede ser real o lo que no puede ser real. Generalmente están condicionando la conducta de ese individuo y son irreductibles. No se convierte en el eje de la vida de esa persona, ¿sí? Para poder diferenciar lo que es el juicio de realidad, que vamos a ver más adelante, para que ustedes lo puedan identificar, el juicio de realidad sería como esa propia voz, ¿no es cierto?, que está dentro de nuestra conciencia, que cuestiona, pone en plano de análisis, o sea, saca conclusiones, ¿no es cierto? Y a partir de las evidencias a favor o en contra, nosotros podemos realizar una afirmación. En este caso, en este tipo de ideas, ese proceso juicioso está alterado, ¿sí? Entonces, es como que la idea surge con un contenido que no está sometido a una crítica, se lo asume como una verdad absoluta. Las ideas delirantes se pueden clasificar según si pueden ser probables, por decirle así, o improbables, en verosímiles o inverosímiles, y según su contenido en ideas de tipo persecutorias, donde la persona cree que alguien le está persiguiendo, que le quiere perjudicar, de otras ideas delirantes de grandeza o megalómanas, ¿no es cierto? O sea, que donde se cree que uno tiene una capacidad especial, tiene poderes especiales, es más inteligente, más bello, más todo, poderes extrasensoriales, creerse como un ser superior, ¿no es cierto? También están las que tienen contenido celotípico, que la persona tiene la creencia de que su pareja se comporta inadecuadamente, ¿no es cierto? O sea, engañándola, pero esto no tiene que ver con una sospecha o leyó un mensaje que le hizo
pensar, sino que ya son interpretaciones, ¿no es cierto? O sea que yo me di cuenta porque su corbata estaba torcida, o sea, son inferencias que sacan a partir de una realidad que no siempre se cuestiona, ¿sí? Es como que aparece la idea y esa es una verdad. Otro tipo de ideas delirantes son las autorreferenciales, como que el sujeto cree y está convencido de que todo lo que ocurre tiene que ver con él. Otras ideas delirantes son ideas de control, donde el paciente tiene la sensación de que sus pensamientos están siendo controlados por un tercero, por uno de afuera. La lectura del pensamiento, que es la creencia de que las demás personas pueden acceder al contenido de su mente, pueden leer la mente, ¿sí? Y la inserción del pensamiento, que la persona cree que su propia producción mental no fue hecha por ellos mismos, sino que alguien le introdujo ese tipo de pensamientos. Este tipo, como les decía, este tipo de síntomas se ven en los cuadros de psicosis, ¿sí? El robo del pensamiento, donde la persona cree que alguien le robó los pensamientos de la mente, y también podemos tener las ideas delirantes de tipo místicas, donde la persona se cree un ser divino, un mensajero de Dios, o sea, lo que tiene que ver con creencias religiosas, ¿sí? Este tipo de ideas delirantes se pueden ver en general en cuadros psicóticos, pero también se pueden ver en determinados cuadros como un ¿no es cierto? Por ejemplo, en la evolución de ciertas patologías como los cuadros de demencia, pueden aparecer estos síntomas como parte de la evolución del mismo cuadro. Es importante tener en cuenta, si bien como yo les decía hoy, nosotros estamos disgregando las funciones psíquicas como para poder estudiarlas y tener un orden de evaluación, todo está funcionando como una red y todo interfiere con todo, entonces todo lo que tenga que ver con psicopatología del pensamiento va a interferir o condiciona de algún modo el comportamiento de esa persona, y también obviamente el lenguaje, que es la expresión verbal o no verbal de lo que nosotros estamos pensando y lo que el otro puede percibir. El juicio. El juicio es una función psíquica superior que nos permite establecer relaciones entre dos o más contenidos mentales y por la cual nosotros podemos deducir nuevos conceptos o afirmaciones y verdades, ¿sí? Es una actividad mental que nos permite una correcta evaluación de la realidad objetiva y una clara valoración de la realidad tanto externa como interna, ¿sí? Cuando nuestras decisiones se adecúan tanto a la realidad interna como externa, estamos hablando de que tenemos un juicio conservado. Para poder establecer un juicio, tenemos primero una etapa de elaboración, donde se establecen relaciones entre lo que uno ya conoce con el contenido nuevo, ¿no es cierto? Que esto es como un juicio de relación, relacionamos las ideas y al mismo tiempo identificamos los conocimientos entre sí, ¿sí? Que esto es juicio de identificación. Luego eso es sometido a una crítica, donde se realiza una valoración de las ideas que se analizaron y se da un juicio de valor, ¿sí? En relación a las alteraciones del juicio, vamos a ver cuáles son. Acá también podemos diferenciar alteraciones cuantitativas en relación a cómo se estructura el juicio de realidad y alteraciones cualitativas que tienen que ver más con el contenido. Las alteraciones cuantitativas se pueden diferenciar en alteraciones del juicio insuficiente, juicio suspendido, juicio debilitado. Y las alteraciones cualitativas, lo que es el juicio desviado, ¿sí? El juicio insuficiente se manifiesta como una dificultad para comprender conocimientos abstractos y para alcanzar determinadas conclusiones mentales, ¿sí?
acá hay una limitación y generalmente este tipo de juicio insuficiente se ve en personas con alteraciones del neurodesarrollo o personas que no han tenido una adecuada estimulación a lo largo de su vida, una estimulación cognitiva, que no tienen estudios, que no tienen aprendizajes, ¿no es cierto?, a nivel cognitivo. El juicio suspendido tiene que ver con una alteración de la facultad, ¿no es cierto?, para ejercer un juicio, secundaria a un trastorno de la conciencia. Por ejemplo, como estábamos hablando hoy, la alteración de los cuadros confusionales agudos, como el delirium. ¿Sí? El juicio debilitado, hay una disminución de la capacidad para comprender, para hacer abstracciones, para hacer una conclusión. La abstracción, como todos sabemos, pero bueno, lo voy a explicar, tiene que ver con esa capacidad de, a partir de determinado contenido de información, poder sacar una conclusión abstracta, ¿no es cierto? Por ejemplo, si uno le dice a un paciente, toda rosa tiene sus espinas, ¿qué abstracción hace de esa frase? Si bien yo estoy diciendo que todas las rosas tienen espinas, es algo que yo estoy afirmando, pero al hacer un juicio abstracto podemos decir y entender de ese refrán que toda persona, por más bella y características positivas que tenga, tiene su lado negativo, ¿sí? De hecho, nosotros utilizamos mucho el tema de los refranes para poder evaluar la capacidad de abstracción que tiene una persona, ¿sí? El juicio debilitado se caracteriza por una capacidad de comprensión, abstracción y síntesis debilitada, tanto por la atención como la capacidad de memorizar, ¿no es cierto?, que se va generando de manera paulatina. Son funciones que la persona va perdiendo. Y esto es característico de los cuadros de deterioro cognitivo crónico o demencias, que ya lo van a dar en el cuatrimestre que viene. Y por último, las alteraciones cualitativas del juicio, tenemos lo que es el juicio desviado. El juicio desviado tiene que ver con una alteración en cuanto a los trastornos del contenido, ¿no es cierto? Como estábamos hablando hoy, por ejemplo, en el tema de las alteraciones, las ideas delirantes, ¿no es cierto? O sea, se pueden generar conclusiones erróneas, ¿no? Por una alteración en la capacidad de crítica del paciente, ¿sí? Esto se ve muchas veces en cuadros psicóticos, en personas que han vivido una situación traumática muy intensa, ¿no es cierto? Entonces se puede sacar una conclusión errónea o que están viviendo un grado emocional muy extremo, ¿sí? Así que con esto terminamos las alteraciones del juicio. Y por último vamos a hablar de la inteligencia. ¿Qué sería la inteligencia? Hay muchísimas definiciones de qué es la inteligencia. Son distintas concepciones, ¿no es cierto?, que se ponen en tela de juicio cuando hablamos de inteligencia. En general están estas definiciones relacionadas con una capacidad de entender o de razonar, digamos, o sea, básicamente muchos asumen como que la inteligencia es una capacidad para resolver problemas o comprender abstracciones, ¿no es cierto? O sea, o que tiene que ver con la velocidad con que uno responde a los estímulos, capacidad de adaptación también, ¿no es cierto? Una capacidad de poder adaptar los sentimientos, el entendimiento, controlar la conducta, tanto las emociones como la interacción con los otros, ¿sí? Muchas funciones psíquicas como la atención, la memoria, la sensopercepción obviamente están involucradas, el juicio. Sin embargo, la inteligencia
es como una integración de todo, ¿sí? La Biblioteca Nacional de Medicina la define como una habilidad para aprender y para enfrentarnos a situaciones nuevas, donde uno pone en juego de manera eficaz tareas que impliquen abstracciones, ¿sí? Otros autores definen a la inteligencia como una actividad psíquica compleja y superior que nos faculta, nos conduce, ¿no es cierto?, nuestros pensamientos para comprender las relaciones entre determinados contenidos, lo cual permite poder, una abstracción, una síntesis, poner en práctica determinados recursos, ¿no es cierto?, para poder sobrellevar una situación. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de inteligencia, podemos estar hablando de una función que nos permite planificar, organizar, secuenciar y abstraer ideas, ¿sí? El pensamiento abstracto representa la máxima expresión de la inteligencia. También se habla de que como la inteligencia tiene que ver con habilidades, que hay de diferentes tipos de inteligencia o habilidades, ¿no es cierto? Y ahí hay autores, pero no les voy a complicar con eso, pero solamente a modo informativo, que hablan de la inteligencia emocional, inteligencia interpersonal, inteligencia psicomotriz, inteligencia lógico-matemática, inteligencia musical, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a la evaluación de la inteligencia, lo que se utiliza son pruebas que ya están normatizadas, ¿no es cierto?, que evalúan determinadas habilidades y mediante eso se obtiene un coeficiente intelectual que mientras esté ese coeficiente intelectual en una medida, en un rango de normalidad, se considera que no hay alteraciones. Y cuando ese rango está por debajo de lo normal, se diferencian según el grado de dificultad, retraso mental leve, moderado, grave y profundo, ¿no es cierto? Y en la medida que esta escala va graduándose en mayor, obviamente significa mayor pérdida de esta capacidad. Bueno, para terminar, hemos visto que estas funciones psíquicas superiores son las que nos permiten, ¿no es cierto?, como seres humanos, tener capacidades propias de nuestra especie, que nos han también permitido evolucionar, ¿no es cierto?, como sociedad y mediante el cual nos permiten pensar, aprender, interaccionar, lograr, ¿no es cierto?, como especie. Cualquier duda, estoy a su disposición. Sé que es una primera aproximación en este tipo de contenidos que son muy significativos porque la mente es un sistema que está comprende todo el organismo, o sea, es nuestro ser prácticamente, es lo más importante que tenemos como seres humanos, y no puede ser dejada de lado en la exploración como médicos, ¿sí? Así que espero que les haya sido de utilidad la clase. Cualquier duda estoy a su disposición y muchas gracias.